Audios de primavera. La esposa es lo primero. Autor Luye Qianhe. Capítulo 57. Aplicando medicina. Junxin. Jin Xiao lo apoyó apresuradamente y vio que la herida estaba sangrando de nuevo, por lo que solo pudo persuadirlo suavemente. No te preocupes, apliquemos el medicamento primero y luego hablemos de todo lo demás. Quiero usar ese medicamento. Mu Hanshan estaba jadeando mientras miraba a Jin Xiao. Una herida que podría infectarse fácilmente y volver a abrirse en un movimiento más violento era el peor tipo de lesión que se podía tener en una campaña militar. Tenía que curarlo rápidamente. No. Jin Xiao limpió cuidadosamente las gotas de sangre con un pañuelo. Luego, aplicó la medicina de la pequeña botella de jade para detener el sangrado. Incluso si descansamos un día más, lo lograremos a tiempo. Si no hay otra opción, también podemos simplemente enviar las raciones y el forraje por adelantado. Mu Hanshan cerró los ojos. El ejército no se puede retrasar. Si insistes en hacer esto, y el padre imperial te echa la culpa, yo personalmente iré y suplicaré perdón. Junxin. Escucharlo hablar así entristeció a Jin Xiao. Si realmente se desarrolla hasta ese punto, ¿cómo podría Jin Xiao dejar que él asumiera la culpa? Dijo con rigidez: conozco bien los asuntos del ejército. ¿Los conoces bien? Mu Hanshan abrió los ojos y lo miró. El campo de batalla siempre cambia constantemente. Incluso si puedes predecir ciertas cosas, no puedes decir con certeza qué sucederá a continuación. Dado que eres el comandante en jefe, debes ser responsable de la vida de estas 100,000 personas. ¿Cómo puedes actuar precipitadamente como quieras solo por tus propias razones personales? Ese par de hermosos ojos estaba lleno de orgullo y persistencia. Jin Xiao los miró en silencio durante un largo momento y sonrió lentamente. Finalmente, entendió por qué Junxin pudo hacerlo sentir seguro. Además de las diversas cosas de la vida anterior, este hombre tenía sus propios valores y forma de pensar, que respetaba constantemente. No vaciló en sus principios, incluso cuando se trataba de las personas que le agradaban, ni actuaría imprudentemente solo porque sabía que tenía respaldo. Por eso, Jin Xiao se atrevió a mimarlo con todo lo que tenía. No tenía miedo de estropear a Junxin hasta el punto de que este último cambiara para peor o perdiera el rumbo. Mi amada esposa tiene razón. Este marido hará lo que tú digas. Jin Xiao sonrió y se acercó para plantar un beso en una mejilla que estaba roja de ira. Mu Hanshan fue interrumpido así, y toda la retórica que había estado a punto de decir se atascó en su garganta. Estuvo aturdido por un largo momento antes de volver a sus sentidos y miró al hombre que parecía estar cada vez con piel más gruesa. Finalmente, no pudo enojarse y suspiró. Soy un hombre. En realidad, no soy tan delicado como crees. Jin Xiao rió y no respondió. Incluso si Junxin fuera fuerte con un cuerpo robusto y practicara artes marciales incomparables, el corazón de Jin Xiao todavía le dolería. Se levantó y trajo otra botella de color oscuro, aún dudando mientras la sostenía en una mano. Ese Wang Er también tenía buenas intenciones, incluso si es del tipo que busca un éxito rápido y beneficios instantáneos, no puedes aniquilarlo. Mu Hanshan recordó que Jin Xiao les había dicho a los guardias que ejecutaran al hombre justo ahora,
y abrió la boca para persuadirlo una vez más. Sacando el corcho de la botella, Jin Shao dijo interiormente que sus guardias eran siempre los más obedientes. En este momento, calculó que la cabeza de Wang Er ya había sido separada de su cuerpo. Sin embargo, no se atrevió a decir eso en voz alta y solo pudo dar una respuesta vaga. Miró la herida con cuidado. La medicina en la botella de jade se había disuelto y apenas detuvo el sangrado. Había probado ambos tipos de medicamentos antes. No reaccionaban entre sí y solo podían aplicarse directamente. Si te duele, solo grita, no te muerdas. Jin Shao acarició la cabeza de Mu Hanshan, todavía un poco reacio. Mu Hanshan asintió ligeramente, y al ver que Jin Shao todavía se negaba a aplicar la medicina, se rió suavemente y le dijo con una voz cálida: si te sientes inseguro, entonces acércate. Jin Shao escuchó sus palabras y pensó que tenían sentido. Si Yun Xin tenía demasiado dolor, Jin Shao podría prestarle su brazo para morder en lugar de que Yun Xin se muerda la lengua. Así que se sentó en la cama y sostuvo al hombre con cuidado en sus brazos y vertió un poco del ungüento translúcido mientras temblaba ligeramente. En el momento en que aplicó la medicina, Jin Shao sintió claramente que el cuerpo en sus brazos se tensó repentinamente, y esos labios pálidos y sin sangre se abrieron ligeramente. Pero Yun Xin no pudo emitir ningún sonido cuando sintió dolor, ya que su grito quedó atrapado en su garganta. Las grandes gotas de sudor caían una a una y humedecieron el sedoso cabello negro de sus sienes. Yun Xin, no dolerá después de un tiempo, no dolerá. Jin Shao acarició su mejilla ligeramente, deseando poder intercambiar sus cuerpos. Mu Hanshan nunca pensó que dolería tanto. Después de que se aplicó la medicina, fue como si estuviera siendo perforado por innumerables finas agujas. Su visión se oscureció por el dolor, pero la voz suave en sus oídos lo consoló y el dolor disminuyó gradualmente. Una luz blanca apareció ante sus ojos y gradualmente vio claramente el rostro de Jin Shao. Sus hermosos ojos estaban llenos de tanto dolor que estaba a punto de desbordarse. Mu Hanshan trató de darle una sonrisa tranquilizadora y las comisuras de su boca se levantaron con gran dificultad. Y luego, de repente, su visión se oscureció por completo. Jin Shao miró a la persona en sus brazos que se había desmayado por el dolor y estaba tan angustiado en su corazón que apenas podía respirar. Lentamente abrió su pálido y apretado puño y dejó caer un pequeño beso en ese pálido rostro, antes de poner a Mu Hanshan de nuevo en la cama, y secó el sudor de la frente y cuello ajeno con una toalla de tela. Después de recuperar sus sentidos, descubrió que también estaba sudando, así que Jin Shao simplemente se limpió la cara suavemente y cubrió a la persona en la cama con una colcha. Wang Ye, el general del protectorado de derecha, impidió que este subordinado ejecutara a Wang Er, así que este subordinado lo encerró en la prisión militar. Entró su guardia y le susurró, pero este subordinado encontró esto en Wang Er. Mientras el guardia hablaba, le entregó un trozo de papel a Jin Shao. Aunque Jin Shao no estaba muy satisfecho con el hecho de que el guardia no completara su misión, estaba feliz de que de esta manera podría explicárselo a su Wang Fei. Por lo que se mantuvo en silencio y echó un vistazo a lo que el guardia le entregó. Y probablemente no debería haberlo hecho. En ese momento estaba más que furioso. Wang Er necesitaba ser ejecutado. No se había escrito nada en el papel,
solo contenía un retrato pintado con un fino pincel. Incluso si la habilidad era pobre, la extraordinaria belleza de la persona en la pintura era tan clara como el día. ¿Quién más podría ser sino Mu-Han-Shan, con una túnica de mangas anchas y ese adorno de jade en su fino cabello negro? Jin Shao apretó lentamente el papel en su mano en una bola y lo apretó en su puño, con tal fuerza que se rompió. Resultó que lo que pasó hoy no fue un accidente. Ese Wang Er se había aprovechado deliberadamente de la situación. Debido al deseo momentáneo de un libertino, la pálida persona en la cama tuvo que soportar tanto dolor. En ese momento, Jin Shao de repente se sintió agradecido de no haber aniquilado a Wang Er en ese momento de inmediato. Porque un solo golpe para morir en realidad era muy poco para él. Jin Shao levantó la cabeza y dijo con ojos sombríos: «Ve a investigar ahora, no importa los medios que uses. Debes asegurarte de encontrar un delito digno para que sea aniquilado». «Acepto la orden del príncipe». El guardia obedeció y rápidamente se giró para irse. «Espera un minuto». Jin Shao detuvo al pequeño guardia, que acababa de ser transferido a él, pero que aún así era muy ágil. «¿Cuál es tu nombre?» «Este subordinado se llama Yang Lang», respondió el guardia. Jin Shao miró inexpresivamente. «¿Eres el hijo del médico imperial Yang?» «Sí». Yang Lang parecía bastante sincero, pero muy inteligente. «Este subordinado está en deuda con Wang Ye por no abandonarme y permitir que este subordinado se transfiera a su propio ejército a mediados del tercer mes lunar». En ese momento, Jin Shao había escuchado las palabras de Wang Fei y transfirió a Yang Lang a su propio ejército para encontrar una oportunidad de ganarse al médico imperial Yang. Pero en ese momento todo era un desastre en su propio palacio, por lo que se había olvidado de este asunto en un abrir y cerrar de ojos. Jin Shao asintió con la cabeza. «Adelante. Y por cierto, llama al general del protectorado de izquierda cuando salgas». El general del protectorado de izquierda llegó con el general del protectorado de derecha, quien también había corrido hacia allí. Aunque Wang Er estaba ansioso por conseguir un éxito rápido y beneficios rápidos, también era bastante agradable. Ya fuera entre los soldados o entre los trabajadores menores, era bastante popular. El general del protectorado de derecha sintió que aniquilarlo precipitadamente congelaría los corazones de los oficiales y soldados, por lo que detuvo la ejecución. Al escuchar al guardia decir que Wang Ye parecía estar muy enojado, el general del protectorado de derecha siguió a su compañero para confesar su propio crimen y también para tratar de aconsejar un poco a Wang Ye. Jin Shao ignoró al general del protectorado de derecha, ya que pensó que sus acciones eran solo moralistas, y le dijo al general del protectorado de izquierda: «Mañana partiremos por la mañana. Ve y prepárate». «Sí», respondió el general del protectorado de izquierda. «Wang Ye, ese Wang Er». El general del protectorado de derecha todavía tenía algo más que decir, pero antes de que pudiera hacerlo, vio a Wang Ye usando una toalla de tela para limpiar el sudor de la persona en la cama, e incluso acurrucaba con cuidado el brazo de Mu-Han-Shan, que estaba colgando afuera de la colcha. Su apariencia meticulosa y gentil era completamente diferente a la del Chen Wang, que cuidaba a sus subordinados con puños a diario. «¿Qué vas a decir?» Después de que Jin Shao terminó de hacer esas cosas, finalmente miró al protectorado general de derecha. «Eso...». El general del protectorado de derecha se quedó sin habla.
Su mente había estado en un lío desde que vio la marca roja en el cuello del asesor militar esa mañana. Ahora, el comportamiento inquebrantable de Wang Ye no podía ignorarlo aun si quisiera hacerlo. Wang Ye, la capital acaba de enviar un mensaje. Interrumpió al general del protectorado de izquierda mientras le pasaba una carta a sus manos. Jin Shao la miró y en la carta decía Mansión Wang Rui, por lo que resultó que era una carta de su hermano. Hubo pocas noticias después de que Jin Shao dejó la capital. Él no le escribía cartas a su padre imperial todos los días sobre su salud como lo hacía su príncipe mayor. En su lugar, le comentaba sobre la situación del campo de batalla cada 3 o 5 días. El emperador Hongzheng le respondía a cada una de ellas, pero siempre eran palabras sobre el campamento militar. Jin Chen parecía muy ocupado y ahora que Jin Shao estaba ausente, era inconveniente tener algún contacto para evitar sospechas. Ansioso por saber lo que estaba escrito en la carta, Jin Shao dejó su conversación con el general del protectorado de derecha y los hizo retirarse a ambos. Saludos, tercer hermano imperial. El padre imperial está bien y la familia también está en paz. La primera mitad estuvo llena de saludos corteses antes de que Jin Shao lo soltara rápidamente y mirara hacia el final. Las cartas estaban escritas en 3 partes, y las noticias eran variadas. Jin Shao reveló en la carta que después de que se fueron, el problema de corrupción en el Ministerio de Hacienda se había vuelto muy problemático y cada vez más personas estaban involucradas. Hubo hasta 7 funcionarios por encima del tercer rango o superiores que fueron despedidos. Por no hablar de todos los pequeños funcionarios por debajo del tercer rango. El emperador Hongzheng ordenó una investigación exhaustiva, pero la corrupción estaba demasiado extendida, por lo que podría haber descubierto muy rápidamente que el líder detrás de escena era el cuarto príncipe. Así que el duque de Mao sugirió que se estaba haciendo un gran escándalo por este tema cuando la guerra aún estaba en curso y era difícil de manejar. Gracias a eso, este asunto que había crecido enormemente se dejó de lado suavemente. Sin embargo, la mayoría de los objetivos de Jin Chen fueron logrados. Por ejemplo, derribó al ministro de Hacienda que no le gustaba a Jin Shao, y Xiao Yuan fue ascendido con éxito a ministro. Además, su padre imperial también estaba insatisfecho con el cuarto príncipe. De hecho, desde el principio del asunto, Jin Chen llevó el asunto hacia el cuarto príncipe, pero su gente parecía haber estado preparada durante mucho tiempo para una situación así, lo que le causó muchos problemas. Además, la carta contenía noticias que eran extremadamente importantes para la situación actual de Jin Shao. Es decir, había personas en la corte imperial que estaban en contacto con el rey del sureste, y este último podría estar al tanto de la situación actual financiera de la corte. Jin Shao volvió a doblar lentamente la carta. De esta manera, había una explicación adecuada para que el rey del sureste enviara personas a aniquilar a Jin Shao. El Tesoro Nacional estaba actualmente en déficit, así que si el rey del suroeste pudiera aguantar durante 3 años, la corte imperial no podría apoyar esta prolongada guerra. Y finalmente era más probable que el tribunal y los vasallos negociaran entre ellos para conseguir la paz. Y mientras aniquilaran al comandante en jefe, la corte imperial tendría que lidiar con una serie de cosas, como la aniquilación de un príncipe en batalla, el cambio de comandantes antes de que continuaran la batalla, entre otras cosas. Y podrían prolongar la guerra por 1 año y medio o incluso más. El hombre en la cama suspiró suavemente y lentamente abrió sus ojos.
Jin Xiao se llevó rápidamente la carta en su mano y fue a verlo. Junxin, ¿todavía te duele? Mu Hanshan lo miró por un momento y solo entonces recordó que se había desmayado. Sin embargo, la herida en su hombro ya no le dolía tanto y era mucho más cómoda que antes de que se le aplicara la medicina. Así que frunció su ceño y dijo: ¿Cuánto tiempo he dormido? No mucho, tal vez una media hora más o menos, le dijo Jin Xiao acariciando su cabeza. Ya es más del mediodía. Si partimos hoy, tendremos que marchar durante la noche, por lo que nos iremos mañana por la mañana. Al escuchar sus palabras, Mu Hanshan asintió levemente. Era bueno que el viaje no se retrasara por su culpa. Al darse la vuelta, vio la carta en la mano de Jin Xiao. ¿Es una carta del hermano? ¿Cómo puedes adivinar con tanta precisión? Jin Xiao le sonrió y lo sostuvo en sus brazos para después entregarle la carta. Tengo algunas dudas de si realmente puedes interpretar las estrellas por la noche para ser tan bueno adivinando. Fin del capítulo 57. Suscríbete, dale like y comparte.